Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Elison Cortés. Espero que se encuentren muy bien. Y vamos a hablar ahora de un tema muy importante, que obviamente es el tema de tabla periódica. ¿Sí? Muchachos, entonces vamos a ver el contenido de tabla periódica. Lo que hoy vamos a hablar es la definición de una tabla periódica. ¿Qué es para nosotros una tabla? ¿Estamos de acuerdo en qué consiste el ordenamiento de los elementos en una tabla? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya, muchachos? También es muy importante ver en el contenido ciertos antecedentes y hacer énfasis en el antecedente de Mendeleev y Meyer. De ahí vamos a hablar de la ley de Henry Moseley, vamos a hablar de la descripción de nuestra tabla periódica actual y también obviamente vamos a ubicar un elemento en la tabla y vamos a hablar de los elementos químicos y también vamos a hablar de las propiedades periódicas, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de una tabla, primero tenemos que hablar de los antecedentes de la tabla, ¿sí? Y este primer antecedente, obviamente, es el de Jacobo Berzelius. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace Jacobo Berzelius? Jacobo Berzelius en 1814, ¿no? Tiene esta idea, ¿no? Se fundamenta de una forma experimental y tiene esta idea. Dice que los elementos, cuando se combinan con otro elemento, ¿no? Obviamente uno va a adquirir una carga positiva y el otro elemento tiene que adquirir una carga negativa, porque el compuesto se va a mantener neutro o va a presentar una electroneutralidad, o sea, cero. Entonces, en base a esta característica, que me imagino también has comprendido tú ahora, ¿no? Entonces él decide que hay elementos que se van a llamar electropositivos y elementos que se van a llamar electronegativos. Una idea obviamente que resalta, ¿no? Claro, los elementos deben cargarse positivamente o negativamente, ¿no? Entonces, esto era la idea de Jacobo Berzelius, ¿no? El fundamento de que clasificara los elementos en electropositivos y electronegativos en el momento que se combinan. Lo que no tomó en cuenta Jacobo Berzelius era que un elemento, sí, bien es cierto, puede cargarse positivamente, pero al combinarse con otro elemento, muchachos, puede cargarse negativamente. Un ejemplo, a ver, el oxígeno, cuando se combina con la mayoría de los elementos de la tabla, el oxígeno quiere una carga o un estado de oxidación -2, pero cuando se une con el flúor, que es el único, adquiere un estado de oxidación positivo. Entonces ahí como que hay una ambigüedad, ¿no? Porque el oxígeno también se carga por si nega. Entonces, ¿dónde lo pongo? ¿En positivos o en negativos? Y ahí surgió el problema. Y el oxígeno no era el único. El oxígeno es un ejemplo. Hay varios átomos que tienen cargas positivas y cargas negativas cuando se combinan. Y ahí estaba el dilema. ¿Se dan cuenta? Pero algo también muy importante de Jacobo Berzelius es que en esos años a los elementos se representaban por esferas y dentro de cada esfera tenía un símbolo, una característica que permitía diferenciar al elemento. Obviamente esto no era correcto, así que Jacobo Berzelius lo que hace es darle un símbolo. Así que es el científico que le da los símbolos a los elementos, no a todos, sino a los que en ese entonces existía, fue Jacobo Berzelius. Él es el que pasa a símbolos de letras los elementos, ¿no? Utilizando obviamente la etimología latina de los elementos, del sodio, del fósforo, del cobre, ¿sí? Muy bien, entonces en ese momento fue muy importante. También calcula algunos pesos atómicos de los elementos, ¿no? Que obviamente Dalton lo había calculado mal, porque antes de esa teoría viene la teoría de Dalton, ¿estamos de acuerdo? Pero Dalton había medido pesos obviamente en forma incorrecta o había cometido algunos obviamente errores, ¿no? Por ejemplo, para Dalton el agua estaba formada por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno, cuando en realidad el agua tiene dos átomos de hidrógeno con una de oxígeno, ¿no? Como observarán, ¿no? Entonces, el primer antecedente de cómo diferenciar a los elementos o clasificarlos, si bien quieren entenderlo así, es Jacobo Berzelius, ¿sí? Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Qué te parece? El siguiente antecedente, muchachos, es de William Proust. El siguiente antecedente es de William Proust. William Proust en 1816 tiene una idea, tiene una hipótesis. La hipótesis de Proust es la siguiente, dice, todos los elementos que existen, estamos de acuerdo, tienen que tener, muchachos, todos los elementos que existen, tienen que tener, chicos, obviamente, ¿cómo le podríamos decir? Allá, tienen que estar formados por un elemento base o por un elemento primario.
así decir, un elemento primario, un elemento básico. Todos los elementos es formar a partir de un elemento básico. Y él decía, este elemento básico tiene que ser el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno es el más abundante en el universo. Y a esto se le conoce como la hipótesis de Clausius. La hipótesis consiste que todos los demás elementos están formados por el elemento hidrógeno. Por lo tanto, también se atrevería a decir en esta hipótesis que las masas, bueno, en ese tiempo no se llamaba masas, se llamaba peso atómico. Los pesos atómicos de los elementos tienen que ser múltiplos del peso atómico del hidrógeno. O sea, si el hidrógeno, su peso atómico era un número entero, que en ese tiempo todavía no se conocían los isótopos del hidrógeno, entonces los demás elementos también tienen que ser o tienen que tener un peso atómico representado por un número entero y múltiplo del hidrógeno, ¿no? Obviamente esta hipótesis no resultó, no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente al calcular los pesos atómicos en ese entonces de los elementos, se descubrió que los valores podrían ser fraccionarios. Sí, fraccionarios, profesor, claro que sí, chicos, fraccionarios. Entonces ya no cumplía con la hipótesis de Clausius, ¿estamos de acuerdo? Ya no cumple, ¿no? Pero obviamente es un antecedente muy importante que lo estamos viendo acá, ¿sí? Muy bien. Siguiente. El siguiente antecedente, muchachos, es de Johann Wolfgang Dobereiner, ¿sí? Como verás, el apellido es de origen alemán, así que Wolfgang Dobereiner es un alemán, ¿no? Él es el primer antecedente que clasifica los elementos en grupos. Es muy importante entonces porque él ya habla de grupos. Ahora, ¿cuántos elementos agrupa? 3. Y es muy popular este grupo que en la actualidad se le conoce como tríada. No estoy diciendo que sea válido, sino es un nombre que hasta ahorita todavía se menciona, ¿no? Las tríadas de Dobereiner. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estas tríadas de Dobereiner tenían una característica. Primeramente, que los 3 elementos, sus propiedades eran muy parecidas, y también que la semisuma de los elementos externos era igual al elemento central. La semisuma de los elementos externos era igual al elemento central. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En ese entonces, estamos hablando entre 1817 y 1829, todavía perduraba esa forma de clasificar a los elementos en tríadas. Ahora, ¿por qué no perduró? ¿Por qué no se mantuvo? ¿No? Tal vez esa es tu pregunta, ¿no? Ya, profesor, ya entendí. Son triadas, se agrupa de 3 en 3, forma creciente a sus pesos atómicos, sus propiedades son parecidas, profesor, pero ¿por qué no se mantuvo esa clasificación? Lo que pasa es que se iban descubriendo más elementos, muchachos, y nos dábamos cuenta que la agrupación de 3 en 3 no era suficiente. ¿Por qué, profesor? Porque había hasta 4 elementos que guardaban propiedades muy parecidas. Entonces ya no se llamaba triada, ¿no? Y obviamente en un grupo de 4 elementos ya no se cumplía que la suma de los elementos externos es el central. Ya no se cumplía. ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces, a ver, recordemos rápidamente. Él es el creador de las triadas. Agrupa los elementos de 3 en 3. En forma creciente a sus pesos atómicos. Recuerda que todavía se le llamaba peso atómico. Y la semisuma de los elementos externos era el central. O el promedio, si quieres llamarlo así. O el promedio aritmético, si quieres entenderlo de esa manera. ¿Ok? Pero entonces no resultó porque a medida que se generaban más elementos, la triada comenzaba a aumentar. Ya no estaba hecha de 3, de 4, de 5 y ya no se cumplía esa semisuma. ¿Sí, muchachitos? Muy bien. Vamos a ver el otro antecedente. ¿Ya? A ver, ¿de qué antecedente podemos hablar? Bueno, él es un geólogo, es francés, pero es geólogo. Alexandre Émile de Charcot, así se llama. ¿Ya? Él es un geólogo, obviamente, que trataba de estudiar, obviamente, las propiedades de los minerales y de elementos que forman esos minerales o que se encuentran en estos minerales, y tiene una idea interesante. Él ordena a los elementos que conoce, y también algunos compuestos hay que aceptarlo, lo ordena en un papel cilíndrico, ¿sí? En un papel cilíndrico. Y ordena en base a sus pesos atómicos, en forma helicoidal. ¿Estamos de acuerdo? En forma helicoidal, ¿no? Es como decir que acá, este papel, ahí está, en forma de un cilindro, y en forma helicoidal al cilindro, helicoidal así, va ordenando los pesos atómicos de los elementos. ¿Se entiende, no? ¿No? Mira, ahí está, un cilindro, a grosso modo, y lo va ordenando en forma helicoidal, así, en forma helicoidal.
¿no? Pero no solamente de elementos, muchachos, sino también de algunos compuestos también, ¿no? Pero mira, esto es muy interesante, aunque a mí, por ejemplo, al principio me pareció un poco gracioso, nada científico, pero analizándolo bien, tienen mucha razón. Porque al ordenarlo de manera helicoidal, va a llegar elementos que van a regresar al mismo orden del elemento de abajo. Otra vez regresa el elemento de abajo. Y ese ordenamiento horizontal que regresa es como si guardara un comportamiento periódico. Así que Alexander Emile Charcot fue muy importante porque permitió representar la periodicidad que tienen las propiedades de algunos elementos asociados a un número, asociados a su peso atómico. Fíjate, ¿no? Entonces, el que habla de periodicidad primero en los elementos es Charcot. ¿Por qué? Porque formó su modelo llamado caracol telúrico o tornillo telúrico. Ahora, profe, ¿por qué no perduró esto de acá? Muy interesante también la explicación. Uno, porque no solamente era para los elementos, también utilizó algunos iones y algunos compuestos. Entonces, como que ahí no es exclusivo para los elementos. Segundo, una vez que él ordenó en forma helicoidal, dividió a ese cilindro en 16 segmentos. ¿Y sabes qué pasaba? Que a veces un elemento estaba entre dos segmentos que él había dividido y no sabía diferenciar a qué segmento colocarlo. O sea, tú tienes acá dos segmentos juntos que lo has dividido y en el centro de los dos había un elemento. Y no se sabía si colocarlo para el segmento izquierdo o para la derecha. O sea, no era eficiente, pero al menos sí permitió demostrar la periodicidad de los elementos. Sí, sí, permitió. ¿Sí? Muy bien, esto apareció en 1862. El tornillo telúrico de Alexander Emile Charcot. ¿Ah? Siguiente. Johann Alexander Reinier Newland, también es muy importante, muchachos. Johann Alexander Reinier Newland, ¿no? En 1864, también agrupa los elementos. Los agrupa en forma horizontal, pero ya no de 3 en 3 como lo hizo Dobereiner. Ahora utiliza 7 elementos, ¿no? Entonces forma grupos horizontales de 7, 7, 7, 7, 7. Y ahí él demuestra que existe una ley en ese ordenamiento. ¿Cómo se llama esa ley? Que el primer elemento ordenado del primer grupo tiene propiedades semejantes con el octavo elemento ordenado en el segundo grupo. Sí, tienen propiedades semejantes, profesor. Sí, tienen propiedades semejantes. Pero ¿sabes cuál fue, no tanto el error, sino cómo se origina esta ley? Porque le llama ley de octavas, ¿no? Lo origina, ¿por qué? Porque él también era un fanático de la música clásica. Y en la música clásica, muchachos, también existe esa característica en las notas musicales. ¿Cuál? ¿Cuál es la característica? La característica es que las notas musicales también son 7, y cuando estas se repiten en una nota, en una partitura, aumenta la intensidad. Yo les pregunto a ustedes, tal vez algunos tienen una noción de, obviamente, aprender a tocar un instrumento musical, una partitura, entonces ustedes saben muy bien que hay 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y cuando ustedes lo utilizan, pueden cambiar esas notas a un grado mayor o a un grado menor. Entonces, es así como él le da el nombre a la ley de octavas. Entonces, esto para la sociedad científica de ese entonces era obviamente tomado como una burla, era una ridiculez. El estudio de Newland era una ridiculez y por lo tanto no lo tomaron en cuenta. Estamos de acuerdo, no se tomó en cuenta los hallazgos de Newland. Pero si tú, fuera del origen del término octavas, te fijas en el ordenamiento horizontal, podríamos decir que prácticamente Newland lo que descubre es los periodos, porque justamente los periodos son los ordenamientos horizontales de los elementos, ¿no? Pero como no se tomó en cuenta en su debido momento este hallazgo, ¿no? Obviamente al transcurrir el tiempo vino otro científico, no es que el científico lo haya ganado, simplemente no lo tomaron en cuenta, el otro científico que tuvo esa misma idea, obviamente con una idea más, ¿no?, mejor formada, fundamentada científicamente, y obviamente los hallazgos de este científico se le dieron la autoría a él que a Newland, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo reconocieron con su debido momento, ¿no? O sea, la sociedad en la antigüedad científica era muy elitista, ¿no? Era muy, muy cerrada, ¿no? Donde no tenía esos hallazgos, ¿no? Pero, bueno, así ocurre. Entonces, esto se llama la ley de octavas de Alexander Reinier. ¿Se entendió? A ver, un repasito rápido.
horizontal de 7 en 7 y dice que el primer elemento con el octavo guarda propiedades semejantes, así que el segundo con el noveno también se cumple la ley de octavas, el tercero con el décimo también la ley de octavas. Fue ridiculizado, no fue tomado en cuenta, por esa razón obviamente vino otro científico en el tiempo que pasó y tuvo la misma idea, ¿no? En donde se le dio obviamente la autoría o la importancia de este hallazgo a dicho científico. Y ahorita lo vamos a ver quién es ese científico, ¿sí? Pero él es Alexander Reinier. Dmitri Ivanovich Mendeleev, que había dicho, cuando habíamos explicado el contenido del tema de tabla periódica, profundizar mucho en Dmitri Ivanovich Mendeleev. Un poquito de su vida. Dmitri Ivanovich Mendeleev, si no me equivoco, era hijo del 13º o el 14º hijo de una familia muy numerosa. Su padre era profesor en una escuela. Así que Mendeleev también era muy profesor. La historia cuenta que cuando Mendeleev era estudiante no le gustaba para nada las letras, o sea, los cursos que obligatoriamente se llevaban letras, el latín, el romano, para nada, no era sobresaliente, pero sí era muy sobresaliente en ciencias y en matemáticas. Cuando Mendeleev obviamente fue profesor, ¿no? Comienza a estudiar las propiedades de los elementos, comienza a estudiar sus propiedades y comienza a publicar los hallazgos. Mira lo que hace primero, por favor, ayúdame acá. Mira lo que hace primero. Primero estudia las propiedades de los elementos. Ponte, ¿no? O sea, oye, yo quiero aprender del cloro, ¿no? Quiero aprender sus propiedades, ¿no? ¿Qué peso tiene? ¿Cómo reacciona ante un oxígeno, ante un hidrógeno? ¿Cómo es que forma hidruro? ¿Cómo es que forma óxido? Si puede formar ácido, qué propiedades químicas tiene cuando forma un compuesto. Eso estudia Mendeleev. Se enfoca bastante en las propiedades químicas. También obviamente lo relaciona con algunas propiedades físicas, pero la mayoría de los libros incide en sus propiedades químicas, ¿no? Y así, de cada elemento va estudiando y va publicando sus hallazgos así, en un libro. Tanto así, muchachos, que ese libro, estimados alumnos, tanto así que ese libro, en ese entonces, ha tenido como, si no me equivoco, como 3 o 4, si no me equivoco, ediciones, 4 o 5 ediciones, si no me equivoco, o sea, actualización. Ese libro en ese entonces era un libro referente para poder estudiar las propiedades de los elementos. Y la historia cuenta, no es nada sin confirmar, la historia cuenta que una vez que ya había estudiado las propiedades de dichos elementos, crea fichas, donde obviamente dicha ficha contenía las propiedades de los elementos y lo ordena relacionando las propiedades de los elementos con su peso atómico o masa atómica, que es lo mismo, peso, masa es lo mismo. Pero entonces él encuentra, chicos, una relación entre las propiedades de los elementos y su masa atómica o su peso atómico. Al encontrar esa relación, descubre que cuando lo ordena los elementos en una tabla corta, se da cuenta que al aumentar la masa atómica o peso atómico de los elementos, las propiedades van aumentando. Y en otro grupo que lo ordena también, que está ordenado en esta tabla corta, las propiedades van aumentando a medida que su masa va aumentando. Y así formula la ley de la tabla periódica. La ley de la tabla periódica nos dice que las propiedades de los elementos, la tabla periódica de Mendeleev, no la actual, si no estamos hablando de la de Mendeleev, él dice en su tabla corta que las propiedades de los elementos van a aumentar, van a ir aumentando en forma periódica, o sea, va a ir cambiando periodo de periodo y aumentando a medida que la masa atómica o peso atómico vaya aumentando. Esto fue muy importante para ese entonces, fue vital para ese entonces. Y aparte también la tabla que él publica tiene otras características. Su tabla, a pesar de ser corta, tenía casilleros vacíos, pero eso no era lo sorprendente era lo que él decía, que esos casilleros vacíos estaba un elemento y predice las propiedades que va a tener dicho elemento, y cuando se llegó a descubrir dicho elemento, muchachos, realmente no por él, sino por otro científico, se dio cuenta que las propiedades que se midieron en ese elemento con las que él había dicho guardaban mucha similitud. Y eso es algo muy importante para la tabla de Mendeleev. Mendeleev habla de periodos y grupos, es el primero que habla de periodos, y este es el científico que al momento de publicar su tabla, obviamente se dieron cuenta los ingleses, hablando de Newland, de que su antecesor, Newland, también había llegado a relaciones muy parecidas a las de Mendeleev, solo que como no lo tomaron en cuenta, lo ridiculizaron en su momento, entonces
obviamente se le dio la autoridad a Piccolini, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Entonces Mendeleev es muy importante por esto. Mendeleev tiene un error en su tabla, ¿ya? ¿Cuál es el error? Que al llamarle ley, tú sabes muy bien que una ley es como una ley natural que existe en la naturaleza y solamente el científico lo que hace es descubrirlo. Pero una ley es absoluta, una ley no puede tener un error, no puede tener excepciones, ¿te das cuenta, no? Y su tabla tenía excepciones. ¿Cuál era la excepción? Que habían algunos segmentos de la tabla que cuando tú iba aumentando la masa atómica, en un grupo de elementos disminuía, pero sus propiedades aumentaban. Y eso es un error de la ley. La ley no puede contemplar, perdón, excepción, ¿no? Y pues esa es una de las demás razones que esta tabla obviamente no perduró, pero fue la primera tabla periódica, la más importante, sí, la más importante. Un año después, o meses después, podríamos decirlo así, viene Julius Lothar Meyer. Julius Lothar Meyer es un alemán, muchachos, que llega a los mismos resultados que Mendeleev llega. Pero sus estudios más se enfocan en propiedades físicas. Es más, la propiedad física que sobresale en ese estudio es el volumen atómico. Tanto así que relaciona el volumen atómico con su masa que presenta la gráfica que vemos acá a continuación. Esta es la gráfica que él presenta. Pero no solamente presenta una gráfica. Si tú dudas o has escuchado que Meyer crea una tabla, sí, crea una tabla, pero se demoró mucho en publicarla. Por lo tanto, la tabla más importante es la de Mendeleev. Se demoró la tabla de Lothar Meyer. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien, pero llega a las mismas conclusiones que Mendeleev. Ahora, tal vez tú dirás, profesor, lo que me hace entender es que como Mendeleev le ganó, Mendeleev es más importante. No. Si tú realmente analizas el estudio que hizo Mendeleev con el de Lothar Meyer, el más completo fue el de Mendeleev. El más completo. ¿No? Por esa razón, y ese es otro motivo por el cual al de Mendeleev se le da la autoría de la primera tabla periódica. ¿Ya? Entonces, ahí está. Los dos son contemporáneos, nunca se vieron, nunca intercambiaron información, pero casi al mismo tiempo llegaron a las mismas conclusiones. Uno enfocándose en las propiedades químicas y el otro enfocándose en las propiedades físicas. Físicas por Meyer, químicas por Mendeleev. En ningún momento estoy diciendo que Mendeleev no utilizó propiedades físicas, sí lo utilizó. El peso atómico es una propiedad física, ¿okay? ¿No? Pero más se enfocó en química. ¿Ok? Muy bien, muchachos, sigamos. Alfred Werner es muy, muy importante, ganador del premio Nobel. Si tú sabes muy bien, en la actualidad nosotros tenemos una tabla. Claro, tenemos una tabla, pero nuestra tabla es de forma alargada. Sí, profesor, ¿y esta tabla quién la diseña? ¿Quién crees que la diseña? ¿De quién estamos hablando los aportes de ahorita? De Alfred Werner. Y Alfred Werner es un profesor de química de una escuela en Suiza, ¿estamos de acuerdo? Pero estudiando la relación de las propiedades de los elementos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Él ordena los elementos en forma de una tabla alargada. Sí, en forma de una tabla alargada. Entonces, el diseño de la tabla alargada es de Werner, simplemente comparando las propiedades que tenían los elementos. Entonces, es así como Werner gana el premio Nobel en química, al diseñar una nueva tabla, en donde ya se separa en grupos S, grupos P, grupo D. Así se separan los elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es el primer sistema periódico donde hablamos de grupo A y hablamos de grupo B. Así hablamos de esos elementos. ¿Quedó claro hasta acá? Excelente, muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Entonces, fue Alfred Werner el que diseña esta tabla periódica, estudiando, comparando las propiedades de los elementos que se existían y gana el premio Nobel. ¿No? Entonces, no tiene nada que ver con Moseley, ¿no? Que justamente ahorita lo vamos a ver. Henry Jeffrey Moseley, es conocido como la ley de Moseley. Su aporte más importante es la ley de Moseley. ¿En qué consiste la ley de Moseley? Él llega a determinar que la mejor manera de relacionar las propiedades variantes de un elemento, las propiedades varían de un elemento a otro, pero la mejor manera de relacionarlo no es con la masa atómica. Recuerda que la ley de Mendeleev no valía, porque tenía excepciones, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? Sí, profesor, ya, bacán. Entonces, por eso te decía, él demuestra
mediante un experimento de que la mejor manera de relacionar las propiedades que tienen los elementos es con el número atómico o carga nuclear, ¿no? Por eso dice acá, en 1913, inició la ley de Moseley, que establece una relación sistemática entre la longitud de onda de los rayos X. Profesor, ¿pero qué tiene que ver la longitud de onda de los rayos X? Primeramente que los rayos X es un tipo de radiación, es un tipo de energía. Y cuando tú quieres medir una propiedad o la intensidad de una propiedad, lo mides con la energía. Ahí está la relación entre las propiedades con los rayos X. A menor longitud de onda significa que las propiedades son más intensas. A mayor longitud de onda, las propiedades son menos intensas. Pero esta longitud de onda lo relaciona con un número llamado número atómico, ¿no? Y así se demuestran las leyes de Moseley. Moseley se dio cuenta que los números atómicos eran mucho más que un esquema adecuado para los elementos, sino que tenían un sentido físico, o sea, había una relación física entre el valor del Z y las propiedades de los elementos. Estamos de acuerdo que era igual al número de protones o al número de electrones de un átomo. Acá tenemos, si no me equivoco, una gráfica, ¿no?, de lo que él llega a entender, ¿no? Como verás, en esta gráfica, en el eje vertical tenemos el número atómico. Y en el eje horizontal tenemos la inversa de la longitud de onda. Y dice que cuando un elemento tiene mayor número atómico, por lo tanto tiene mayor, estamos de acuerdo, emisión de rayos X. Pero cuando tiene menor número atómico, tiene menor emisión de rayos X. Por lo tanto, muchachos, al tener menor rayos X, menor emisión de rayos X, por lo tanto, el sentido físico de sus propiedades son menores. Y acá, al ser mayor, el sentido físico de propiedades son mayores. Ahí está. Observó que la frecuencia de los rayos X emitidos por los elementos se podía relacionar mediante la ecuación. La frecuencia elevado a la 1 medio, ¿no?, de la ecuación es igual a un valor constante de A por el número atómico de B, ¿no? Donde ves la frecuencia de los rayos X, ahí ves son constantes del elemento, y a partir de esa relación se puede determinar el número atómico de cada elemento. ¿Ves? Así se determina el número atómico de cada elemento. Y esta es la ley, ¿no? Las propiedades de los elementos de función periódica a sus números atómicos crecientes. Hasta acá, muchachos, hasta acá, jovencitos, lo que hemos hecho es explicar, ¿no?, los antecedentes de la tabla periódica, ¿no?, cómo surge a partir de Berzelius, Proust, Dobereiner, Charcot, Newland, Meyer, ¿no?, Mendeleev, Alfred Werner y Henry Moseley, ¿no?, hasta llegar a la tabla periódica. Así que lo que ahora vamos a hacer es describir nuestra tabla periódica actual. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a describir nuestra tabla periódica actual. Así que vamos a comenzar. Muchachos, nuestra tabla periódica actual consta, o mejor dicho, contiene ya 118 elementos. ¿Ok? Y obviamente están ordenados, distribuidos o repartidos en forma horizontal, a las que llamamos periodos, y en forma vertical, a las que decimos columna o familia. El ordenamiento horizontal, o también llamado filas, como te vuelvo a repetir, se les dice periodos. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente hay 7 periodos en nuestra tabla, ¿sí? Pero los periodos no tienen la misma cantidad de elementos ordenados en forma horizontal. Por ejemplo, el primer periodo solo tiene 2 elementos y es el periodo más pequeño que existe, pero también es el segundo y el tercero. El segundo periodo y el tercer periodo no tienen 2 elementos, tienen 8. Pero a los 3 primeros periodos, al primero, al segundo, al tercero, el que tiene 2, 8, 8, se les considera periodos obviamente pequeños o cortos. ¿Sí? Muy bien. Obviamente el cuarto periodo y el quinto periodo tienen 18 elementos cada uno. ¿Sí? Entonces eso se les llama periodos medianos. Y al sexto y séptimo elemento se les llama periodos extra largos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Están formados por 32 elementos. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más? Las columnas verticales o grupos o familias, ¿no?, son los elementos ya obviamente ordenados en forma vertical, como lo mismo dice, columnas también se les puede llamar, ¿no? Y obviamente depende mucho de su configuración terminal o también llamado capa de valencia. Es muy importante mencionar
que los elementos que tienen la misma capa de valencia, es decir, los mismos electrones de valencia, para ser más específicos, ¿no? No solamente tienen que tener la misma capa, sino los mismos electrones de valencia, tienen propiedades químicas